¿Qué tal? El gusto de saludarles, una nueva entrega de Perspectiva Real. Para dialogar en esta ocasión con el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, a quien le agradecemos su presencia aquí en Perspectiva. Bueno, buenas noches, gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar aquí. Walter Berry, actividad política, Toda edil, diputado de 10 años, sí, hombre de Paysandú. Un hombre político, diría yo. Partido Colorado. Partido Colorado, Paysandú, fui 10 años legislador por Paysandú. Y bueno, ahora en esta función ejecutiva, en el gabinete del presidente Lacalle, función que me gusta mucho y que lo hago con mucho orgullo porque servir a mi país desde esta función tan importante creo que es algo que, primero que no lo esperaba, y segundo que realmente lo hago con mucha dedicación porque creo que estamos haciendo cosas por el país, en el acierto o en el error, porque en esto en definitiva no a todos les gusta lo que hacemos y tampoco a todos les disgusta, entonces, pero el esfuerzo creo que nadie lo puede discutir, ¿no? Vamos a hablar después del hombre político. ¿Cómo no? Pero un ministerio con el nombre más largo que abarca muchísimo, la industria, energía, minería, con cometidos muy importantes, más allá de los entes autónomos que se dedican de lleno a cada cosa. Sí, tú lo has dicho, y además te digo algo, el nombre tan largo no abarca todo lo que tiene, porque el nombre es industria, energía, minería, que ya de por sí son tres actividades importantes del país. La industria y la energía, vaya si lo son, la minería es pequeña, pero también existe, pero además de todo eso el ministerio es de las telecomunicaciones, la regulación de todas las compañías telefónicas, de las radios, de los canales, del espectro en definitiva, de que es propiedad del Estado. Es todo regulado por el Ministerio de Industria a través de la DINATEL. Tenemos la Dirección Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, la DINAPYME, que también depende del Ministerio de Industria. Tenemos la Autoridad de Radioprotección, es decir, el organismo que regula el uso de fuentes radioactivas, en nuestro caso son todas médicas, de uso médico, pero también es un tema importante. Y me debe faltar, y la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Así que no son pocas las direcciones nacionales que tiene nuestro ministerio y todas importantes, ¿no?, para el país. Y además de eso, también lo dijiste, las tres de las principales empresas, las más grandes del país, están bajo la tutela jurídica de nuestro ministerio, UTE, Antel y ANCAP, nada más y nada menos. Y por si faltara poco, también el Correo. Claro. Pero el Correo, bueno, y la USEC y la USEA. Pero las políticas generales las marca el ministerio. Las políticas públicas en materia y de regulación, en materia de todas esas sectores que dije, las marca el Ministerio de Industria. Vamos a abarcar algunos de ellos en el transcurso del programa, ¿Cómo no?, porque son de importancia para el país, como por ejemplo la energía. Pero a nivel de industrias, usted marcaba recién las pymes, pequeñas y medianas empresas. Uruguay es un país de pymes, ¿no? Si uno mira, el 97% de nuestra actividad está marcada por empresas pymes, pequeñas y medianas empresas. Es cierto que las que más mano de obra ocupan son las grandes empresas, que también son muy importantes para el país y son nuestro principal sector exportador. Pero las pymes son las que mueven, ¿no? Las que mueven la economía local, digamos, son las pequeñas y medianas empresas, que es el 97% de nuestra fuerza. ¿Y qué hace UNAI sobre eso? ¿Qué hace el ministerio en torno a eso? Porque uno piensa economía, le está marcando su línea, pero el ministerio, ¿dónde entra? Y bueno, todo lo que son las regulaciones en materia de industriales son todas dictadas por el ministerio. La energía, las tarifas de energía, los diferentes pliegos tarifarios de UTE, son todos los precios de la energía los fija el Poder Ejecutivo, de los combustibles, que repercuten en toda la cadena productiva, de pequeñas, medianas y grandes empresas. Existen políticas públicas de incentivo a esas industrias, a esas actividades. Tanto la DINAPYME como la Dirección Nacional de Industria, existen incentivos y políticas que lo que busca es fomentar justamente el crecimiento de esas empresas. Y en lo que hace a la industria en su conjunto, también está el hecho de poder fomentar la industria uruguaya. Bueno, sin duda. Digo, cada acción de gobierno que se toma, cada decreto que se firma, lo que busca es poder ir resolviendo los diferentes problemas que se van suscitando a raíz del crecimiento de la actividad, de nuevos productos, de nueva industrialización de otras cosas, demanda, exportación. Somos un país agroexportador, no hay ninguna duda. Muchos de esos productos del agro salen industrializados y todo eso requiere
una batería de medidas de regulaciones que en definitiva de condiciones para producir. Somos parte del mundo, además el mundo exige cumplimiento de determinadas normas de calidad que también las debemos exigir a la hora de producir porque está en juego nuestro prestigio como país. Digo, hay una serie de actividades que son muy intensas y que hacen a cada una de esas áreas del ministerio, ¿no? ¿Cómo se siente usted ahí en este rol? Me siento muy cómodo. Salir del legislativo, 10 años en el No, legislativo. pero me siento muy cómodo, es una función totalmente diferente, una función que requiere una dedicación horaria mucho más alta, una carga horaria mucho más alta, una intensidad también más exigente, pero me siento muy cómodo. Hemos hecho un muy buen equipo con el ministro Paganini, dividimos las actividades, nos llevamos muy bien, nos complementamos, nos consultamos, estamos al tanto de toda la actividad del ministerio en conjunto. Digo, podría decir que hicimos una muy buena dupla a la hora de poder gobernar y llevarnos de acuerdo y ponernos de acuerdo en los grandes temas del ministerio, no hay ninguna duda. Y eso me hace sentir muy cómodo y creo que a él también, por lo menos lo ha manifestado también. Es bueno porque además somos de partidos diferentes y uno podría pensar, bueno, podemos tener diferentes, no las tenemos. Y eso también es una prueba de que la coalición funciona y funciona muy bien. Los ministerios están integrados por un ministro o un subsecretario de diferentes partidos, en la mayoría de los casos. Y sin embargo hace que funcionemos bien. Y por lo tanto demuestra que tenemos una misma forma de pensar. Y con un despliegue tiene que hacer de todo el país, ¿no? Eso... Bueno, sí, a mí me gusta más recorrer el país que al ministro, por ejemplo. En eso también nos complementamos. El ministro está más el día entero en los temas de resolver los problemas que genera la actividad del ministerio. Yo me dedico mucho a recorrer el país, me gusta. Soy un hombre del interior, además, Enrique. Soy de Paysandú. Entonces, visitar el interior, recorrer el interior, visitar las actividades productivas de cada departamento, para mí, siempre es un gusto, nunca lo hago como una carga, siempre me gusta ir. El miércoles miércoles la semana pasada estuve en Maldonado, por ejemplo, y obviamente siempre recorrer la totalidad del país me gusta mucho y lo hago muchas veces. Varios temas, decíamos, tiene el ministerio, sobre todo el tema de energía, pero hay uno que está en este momento, en estos días ha estado muy en boga, que es Portland. El tema Portland, ¿no? Y lo que sucedió con esta licitación desierta, lo que se ha dicho por parte del ministro y también gente de ANCAP culpando al gremio. ¿Vamos a hablar sobre eso? Sí, claro. Hacemos una pausa Sí, cuando y en el próximo bloque dialogamos con el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ya volvemos. Seguimos en diálogo con Walter Berry, subsecretario del Ministerio de Ganadería. Ya pensando tan largo el nombre de la producción también. Agregarle ganadería. Al principio, por allá por 1907, cuando se fundó, también le tocaba ganadería. Es que hay algunos que creen que una posible reforma debería ser nuclear a industria y ganadería en un mismo Ministerio de la Producción y crear un Ministerio de la Energía, por ser un tema tan grande, el tema de energía, y tan dinámico como es hoy, tan variable, por la generación de renovables. Antes era diferente porque era dos fuentes, o hidráulica o fósil, térmica. Hoy tenemos una diversidad de generación de energía que hace que sea un área importante. Lo que más ocupa en el Ministerio es la energía. Sí, sin dudas. Es el área que más tiempo nos insume, sobre todo, primero porque el ministro es ingeniero eléctrico y es del palo, digamos así, y segundo porque el área de energía en sí es muy pesada, ¿no? Berry, no es negocio el tema Portland, cal, cemento. A ver, si tuviéramos unas plantas en condiciones de producir como debe, es negocio, pero para eso necesitamos tecnificarlas, modernizarlas, actualizar, que requiere una inversión de varios decenas de millones de dólares,
Y además de eso tenemos que ser un jugador de tal magnitud que tenga mercados en la región para poner el Portland, vender esa mercadería. El Portland es un producto que no resiste mucho flete, porque su costo, si usted le carga el flete muy largo, termina dejándolo fuera de precio. Esa es una realidad. Entonces, hoy la realidad del sector Portland es que tenemos dos plantas muy vetustas, muy viejas, que están la mayor parte del tiempo paradas y que cuando no están paradas producen poco y mal y nos deja fuera de precio. Una en Paysandú, otra en Minas. Una en Paysandú, otra en Minas y un centro logístico en Manga. Pero la realidad es esa y tenemos en el mercado local, cada vez perdemos más mercado. ¿Por qué? Bueno, por lo que le decía, porque la mayor parte del tiempo esos hornos están apagados, porque se rompieron por diferentes motivos y porque además estamos fuera de precio. Y donde usted tiene dos jugadores que pueden llevar el precio a la baja porque son muchísimo más eficientes, todo lo que usted va a producir a pérdida. La realidad es que es un sector que, a pesar de que en los años anteriores teníamos un porcentaje de mercado interno alto y que lo compartíamos solamente con una industria, con Cementos Artigas, la realidad es que hoy, con un nuevo jugador como es Cielo Azul, las posibilidades de que nosotros podamos competir entre esos dos grandes es muy difícil, es muy pequeña. ¿Qué ocurre? Cada vez tenemos menos porcentaje del mercado, hoy tenemos un 30 y poco, tuvimos más del 50, como le decía, y cada vez perdemos más. Llevamos acumulados 700 y algo de millones de dólares en un poco más de 20 años. ¿Qué quiero decir? Esto no comenzó ni con este gobierno, y yo diría que transcurrió prácticamente el problema del Portland durante los 15 años de los gobiernos anteriores. Había comenzado ya antes, un par de años antes. La realidad es esa. No se le buscó una solución y las que buscaron no fueron suficientes, se gastó mucho para hacer inversiones que muchas no se terminaron de realizar y las que se realizaron no fueron acertadas. Se decidió invertir en las dos plantas, en aquel momento aconsejaban que fuera en una sola, en una se invirtió, en la otra se compró y no se invirtió, hay tirado en la puerta de la planta de Paysandú un horno que cuesta 60 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con ese horno? Y bueno, como tantas cosas de acá, pasarlo a pérdida en algún momento. El directorio pensaba venderlo, llamar a una licitación, un remate, una vez que tuviéramos un socio después de la apertura de la licitación. Eso no ocurrió, pensábamos que ese socio le podía interesar ese horno y lo comprara, pero bueno, hoy no sé, hoy hay que pensar todo de vuelta, a ver cómo seguimos, pero la realidad es que perder 30 millones de dólares por año, no creo que haya ningún gobierno que quiera hacerlo. Ese horno es el que compró cuando estaba Ese es el que compró Sendic en el año 2014, es decir, que 2012. Ahora no sabemos qué hacer con el horno. Y ahora no, porque instalarlo cuesta más de lo que cuesta el horno, costaba más o menos, por un cálculo de la Facultad de Ingeniería, 116 millones de dólares instalarlo. En aquel momento no lo hizo la administración Sendic, no lo hicieron las sucesivas administraciones del Frente Amplio y tampoco lo vamos a hacer nosotros, vamos a ser sinceros. El país no es un sector estratégico como para decir lo poco que podemos tener lo tenemos que invertir allí. Parecía lógico que el plan que habíamos ideado era correcto, es decir, busquemos un socio que quiera asociarse con nosotros para hacer producir esas plantas, generando la inversión que se necesita y que además traiga al mercado. ¿Por qué? Porque generalmente quien pudiera hacerse cargo de esa planta es un jugador que ya está en el mercado, local o extranjero, y que les podía interesar. ¿Y por qué quedó desierta esa licitación? Bueno, hay algunas cosas que rompen los ojos. Digo, el clima de conflictividad sindical que se generó no ayudó al clima de negocios. Vamos a ser sinceros, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. El gremio tiene que asumir que la salida era esta y que hoy no hay una salida a la situación que estamos con la planta de cemento. Y sin embargo, hicieron todo como para que si alguno estaba interesado, lo corriéramos. Porque nadie quiere venir a un lugar donde primero no es querido. Y segundo, invertir lo que tiene que invertir y no sabe cuál va a ser el grado de conflictividad que va a terminar teniendo. Entonces, no parece que el clima que generó el gremio, el sindicato, haya contribuido a encontrar una salida a un problema que es real. ¿Ah? Entonces, hoy esa es una realidad. La otra realidad es que, aunque no querramos, muchos creían que teníamos un gran capital en esa planta de cemento y la realidad que nos demostró esta licitación es que eso vale cero. No hay nadie que le interese la planta de cemento. ¿Usted cree que si fuera un buen negocio
no vendría ya un jugador internacional a decir me quiero asociar. No importa el precio que le pusiera por la sociedad, pero algo hubiera ofrecido, no prestaron nada. Entonces, cuando la Federación ANCAP nos dice el Portland tiene que ser público y estatal, como si fuera un bien estratégico, que no lo es, implica, tenemos que invertir mucho para ver si producimos más y mejor y después ver a quién le vendemos. No parece razonable, ni para este gobierno y seguramente para los que vendrán. Yo creo que este fracaso de esta licitación o esta no haberse presentado nadie, haberla declarado desierta, tiene implícito atrás un fantasma que es el de Pluna. Es decir, acá la única empresa pública que ha cerrado ha sido Pluna. Y en un proceso que si usted lo mira es similar, pierde, se asocia, no funciona la asociación, hasta que en un momento alguien dijo, bajemos la luz, cerremos la puerta, y fue un gobierno del Frente Amplio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hizo mal? No, digo que esto no es un tema ideológico, es un tema país. Como país no debemos querer perder 30 millones de dólares por año. Y si seguimos seguramente vamos a perder más. Queremos resolver el problema. El plan nuestro le permitía asociarnos, conseguir un socio que vendiera y que además mantuviera la fuente de trabajo. Y las dos plantas abiertas, las tres, Manga también tenía que tenerla abierta, y encima le exigíamos que fabricara con la marca ANCAP. Y encima le dijimos, los yacimientos van a seguir siendo nuestros. Te vamos a proveer el material, pero son nuestros. Había muchas condiciones para la asociación. Y no interesó. Que eran garantistas para el patrimonio del Estado. Bueno, no vino nadie. ¿Cómo seguimos? A mí me genera mucha preocupación, porque realmente no las quiero cerrar. No quiere este gobierno tomar una decisión de esa magnitud. No lo queremos hacer. Queremos que sigan produciendo. Pero si no se encuentra una solución y si no entiende el sindicato que tiene que colaborar en una solución viable, no que invierta el Estado, que ya no es viable, bueno, no parece fácil la solución. Pero el sindicato, ¿dónde colabora ahí? ¿Colabora diciendo, fijándose metas de no conflictividad? Primero creo que lo que debería hacer es, primero no le voy a decir lo que tiene que hacer, pero yo lo que creo es que primero lo que debe es dejar de pensar que esto es un conflicto ideológico y que el Portland tiene que ser un bien público y estatal. Este no es un conflicto ideológico. El Portland no tiene por qué ser público y estatal. Puede haber una asociación. Más si esa asociación es garantista para todos los funcionarios. A todos, absolutamente a todos se le aseguraba el trabajo. Entonces, transformarlo en un tema ideológico, no importa si perdemos, pero tiene que ser en manos del Estado, bueno, es porque el bolsillo del Estado no es de nadie y es de todos. ¿Tá? En algún lugar del país, de la economía, eso se paga. Entonces, creo que no queremos seguir perdiendo 30 millones de dólares en el Portland. Habrá que pensar cómo seguimos, y en eso está el directorio de ANCAP, y está el ministerio, pero la salida no parece fácil, ¿no? Pero usted mismo lo decía, es necesario inversión. Inversiones de más de 100 millones de dólares. Para asegurar poder para competir. Darle modernización de las dos plantas y poder producir de manera eficiente. ¿El Estado tiene opción de hacerlo? No, ninguna. La única salida es la asociación. Ninguna. La única salida es un socio que capitalice la empresa. Entonces aquello de privatización sí, privatización no, es lo que está sobre la mesa y no se mueve de ahí. No, esto no es una privatización, además es una asociación. Sin duda un tema complicado para el país. Es muy complicado porque tiene un trasfondo social también, en dos localidades, una es la mía, se puede imaginar, si me preguntan a mí como subsecretario de Industria, que quiero que la planta de Paysandú siga funcionando, no tengo ninguna duda. Ahora, cuando decidí, en conjunto con el directorio de ANCAP, con el ministro, con el Poder Ejecutivo, que este era un camino adecuado, lo hice convencido de que era la solución. Hoy, a la luz de que no se presentó nadie, parece que teníamos razón. Todo el mundo está expectante y bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Algunos dicen hay que cerrarla, ¿sí? Si lo mira objetivamente y dice, bueno, no podemos seguir perdiendo esa cantidad de millones de dólares, hasta puede sonar razonable. A mí me parece que eso no debería ocurrir, entonces habrá que seguir buscando soluciones. Bueno, no sé cuál es la solución hoy, sinceramente. ANCAP está analizando alguna cosa que su presidente anunció hace unos días atrás, el mismo día de la licitación, pero tampoco es un camino donde hoy podamos decir vamos a encontrar la salida por allí. Vamos a empezar a ordenar la casa. Lo que parece claro es que tenemos que minimizar las pérdidas. Por lo menos comenzar por allí. Berry, vamos a hacer una pausa y hablar de energía.
sea, que es lo que Bueno, ¿cómo no? más ocupa, sobre todo por las energías renovables ¿Cómo y no? todo lo que ha logrado el país Hidrógeno ahora, verde. ¿no? Hidrógeno verde, fundamentalmente, que es algo que va a impactar sin lugar a dudas, ¿no? En instantes continuamos dialogando con Walter Berry. Berry, el tema de energía, Uruguay está bastante avanzado, ¿no? Y fue muy rápido que se hizo todo. Más del 90% de la matriz es con energía renovable. Uruguay está en los primeros lugares del mundo. Somos el segundo en el mundo en producción de energía renovable per cápita, que no quiere decir que ocurra eso todos los años. Hay circunstancias, porque renovable también es el agua, y cuando hay seca nos impacta y eso cae, porque cuando no tenemos agua tenemos que recurrir a la energía térmica, sobre todo en horas pico y en la noche. Entonces, ¿Y el costo de eso? el costo es muy alto, tan alto como que ANCAP, UTE hoy no tiene los números que tuvo, por ejemplo, sus ganancias del año anterior, del año pasado. Vamos a estar seguramente muy lejos de esa situación financiera, sin dificultades, claro, no es que tengamos una empresa en problema, al contrario, va a dar ganancias, pero no van a ser los números extraordinarios que tuvimos el año pasado. Perdón, para los más jóvenes, ni lo que pasaba antes, hasta 15 años atrás, no, por supuesto, donde había que prender Central Valle bueno, y se esa comía fue toda la la plata. razón, tú lo recuerdas, como yo, esa es la razón por la cual terminamos en esta transformación hacia las renovables. Ocurría que teníamos restricciones, que llegábamos a tener cortes inclusive, y que el Uruguay no tenía los recursos para hacer las inversiones en instalar más capacidad de generación. A raíz de eso se desmonopolizó, con la oposición del sindicato, del PICNT, del Frente Amplio, que intentaron plebiscitar y no tuvieron la suerte, el éxito, la desmonopolización del sector generación de UTE. UTE tenía los tres monopolios, la generación, la transmisión y la distribución. A partir de la ley del año 87 se desmonopolizó la generación de energía y durante los gobiernos del Frente Amplio se comenzó, digamos, a ejecutar ese plan. ¿Hacia dónde avanzó el Frente Amplio? Hacia contratar con privado la generación de energía. E hizo bien, hizo muy bien. Se privatizó, digamos, la generación. ¿Por qué? Porque el Estado no estaba en condiciones de hacer esas inversiones. Después UTE se recuperó y comenzó a hacer, algunos de los parques eólicos que hoy hay son propiedad de UTE, y está muy bien que así sea, porque en definitiva es energía para él, pero en realidad el proceso comenzó allá en el 87, no, 97. 97. Dije 87, claro, sí. Estoy pensando en la ley forestal. En el gobierno de Sanguinetti, pero en el segundo gobierno de Julio Sanguinetti. La realidad es que a partir de ese 97, después en el 2002 el gobierno de Jorge Valle hizo la regulación, el decreto regulatorio y sucesivos decretos, y el gobierno de Mujica implantó lo que fue el acuerdo multipartidario de energía, que todos recordamos, por el cual comenzamos el despliegue de las energías renovables. Con éxito, sí, con algunas discusiones, como si instalamos demasiada capacidad eólica o no, cosa que hoy no está en discusión, en aquel momento sí lo estaba, y se instaló el triple de lo que habíamos previsto, es cierto, pero hoy ya, digamos, ya no existe esa discusión. Y con el tema de la regasificadora, que fue un proceso frustrado, que también es parte de esa nueva generación de energía, aunque en ese caso no era renovable. Lo que digo con esto es, hubo una transformación energética que nos llevó a tener hoy la capacidad instalada de renovable que tenemos, que nos permite tener de promedio en años normales, un 97% de nuestra generación por energía renovable. En estos últimos años, lamentablemente la seca, que no es de este año solamente, viene de años anteriores,
no llevó a que esos porcentajes bajaran porque tenemos que cuidar la represa. Las represas son la batería del sistema, digamos. Acumular el agua te garantiza tener siempre la potencia para cuando abrir la compuerta poder generar. Y eso generó que al cuidar el agua tenemos que recurrir a energías fósiles, a térmicas. Prender la planta de Punta del Tigre o la Central Valle. Y eso genera, primero, un costo alto para UTE, para el país, y segundo, bajamos nuestro porcentaje de renovables en el total general del año. El año pasado terminamos con 92% de renovables, el otro 8% fue térmica. Este año capaz que estamos peor, porque la seca fue muy grande, ¿no? Y esto de la energía renovable permitió incluso hasta la exportación de energía. Bueno, hoy estamos exportando a Argentina en este momento, estamos exportando a Argentina, le exportamos a Brasil y lo otro que hay que destacar es la red de transmisión de UTE es muy buena y el sistema interconectado con Argentina y con Brasil es muy bueno. Tan bueno es que en algún momento le vendimos a los dos y en algún momento nosotros le teníamos que vender a Argentina, pero como no era suficiente le tenía que comprar a Brasil y Uruguay servía de puente, digamos, de tránsito y le cobrábamos el pasaje. El peaje, digamos, de pasar por la red, entraba por la conversora de Melo y entraba en territorio argentino. Digo esto para que entendamos la importancia de la interconexión con los otros dos países. Y la exportación es un rubro importante para UTE, sin duda que lo es. Hoy le estamos exportando a Argentina y significa ingresos importantes en dólares para las cuentas de la empresa y para las cuentas del país, en definitiva. Sí. Y todo eso ayudó también al tema de cumplir metas internacionales en temas medio ambiente, ¿no? La descarbonización famosa. Sí, estamos en eso. Uruguay en normas ambientales es un país muy eficiente. Estamos destacados en muchísimas cosas. Tanto es así que asumimos un riesgo extra. La ministra de Economía no se cansa de decirlo, orgullosamente de eso, emitimos bonos de deuda indexados al cumplimiento de metas ambientales, que significa que si no cumplimos, pagamos tasa más alta, y si cumplimos, tenemos tasa más baja. Entonces, en definitiva, no es un tema solamente de palabras, es un tema real. Uruguay avanza en esa dirección. ¿Uruguay circular entra dentro de esto? Y bueno, la economía circular es parte de toda esta eficiencia en materia de cuidado del ambiente. La economía circular es un desarrollo que cada vez tiene más fuerza dentro del Ministerio de Industria, concientizar a las empresas que para ser más eficientes a la hora de producir. La economía circular, en definitiva, lo que busca es cambiar el paradigma de que extraemos los recursos naturales, los producimos un bien, lo usamos y lo tiramos y generamos un residuo. Bueno, la economía circular lo que busca es, primero, que debemos utilizar los recursos de la naturaleza con cuidado, porque son recursos finos, en muchos de ellos son agotables y que deben preservarse para otras generaciones, no solamente para nosotros. Entonces tenemos que producir mejor, con mayor vida útil, que puedan ser reparables, que puedan ser reutilizables esos productos que generamos y que además de los residuos que genera su producción se puedan sacar otros productos, otros bienes. Y que además, cuando tengamos que llegar a la deposición final de ese producto, también pueda servir para algún otro uso o volver a reciclarse en una fundición, por ejemplo, o el plástico en otros usos reciclados, es decir, llegar al reciclado de ese producto. De todo eso es que la economía circular cada vez hace más hincapié en que las cadenas productivas tengan más incorporación de procesos de circularidad. Para incentivar eso que hicimos en el Ministerio, bueno, hace 4 años atrás, este es el quinto, establecimos un premio, que es muy humilde el premio, porque en definitiva no es por el premio que participan las empresas. El premio Uruguay Circular. ¿Pero qué busca? Reconocerle a aquellas empresas que aplican criterios, conceptos de economía circular en su proceso de producción, bueno, para que se haga visible y para que otros tomen ese ejemplo. Entonces allí hay una serie de categorías donde pueden participar grandes empresas, por decirle algo, creo que puedo nombrar una empresa, pero una de las grandes pasteras, Monte del Plata, ganó el premio a grandes empresas en el Premio Uruguay Circular del año pasado. ¿Qué quiero decir? Capaz que para Monte del Plata eso que incorporó de circularidad es muy pequeño al lado de su empresa, pero muestra que están alineados con esos cumplimientos que queremos como país. También incentivamos a las instituciones de enseñanza, a grupos de estudiantes que se presenten.
que tengan una idea para desarrollar circularidad en algún proceso productivo del país. Digo, es interesante, Sin duda, es interesante. sin Es algo duda. incipiente, es algo nuevo, el mundo está avanzando hacia allí y Uruguay es un adelantado. Hay países que recién hoy están comenzando a instrumentarlo, nosotros ya hace unos años que lo estamos haciendo y bueno, y esperamos seguir allí. Creo que en la circularidad también está la generación de energía. Hoy tenemos plantas de generación a biomasa que son desechos de otras industrias, por ejemplo la cáscara de arroz, por ejemplo los desechos forestales que alimentan plantas de biomasa que generan energía. Eso también es parte de lo mismo. Hidrógeno verde, ¿Para qué tema? un tema que se nos viene, ¿no? Hacemos la pausa Sí, y claro. lo desarrollamos en el próximo bloque porque es algo que sin lugar a dudas va a cambiar también para el país lo que es su producción. Ya volvemos y continuamos dialogando con Walter Berry. ¿Cuánto sabe de hidrógeno verde? Bueno, estamos con alguien que sí sabe bastante Bueno, del tema, por lo menos está hemos metido en él. aprendido. Hay una hoja de ruta a nivel internacional, incluso para el hidrógeno verde, pero Uruguay está adelantado. Uruguay tiene una hoja de ruta que elaboramos hace un año atrás, 2 años atrás, en una consultoría internacional que financió el BID. Esa hoja de ruta nos da que Uruguay es un potencial exportador neto de hidrógeno verde por determinadas condiciones y hacia allí vamos avanzando y hacia allí nos trazamos un camino con el ministro y creo que es tal vez energéticamente es el gran tema que vamos a dejar para las próximas administraciones. Y bueno, tenemos un piloto que está comenzando, que ahora está en la etapa final de la firma. Ese piloto es un proyecto de 43 millones de dólares, donde el Estado subsidia 10 millones de dólares en un periodo de 10 años. Van a transformar 17 camiones, hoy a gasoil, los van a transformar a hidrógeno, a celda de combustible, hecho por ingenieros locales. El primero lo van a hacer en Estados Unidos para hacer una curva de aprendizaje, los ingenieros locales, y los otros 16 los van a adaptar en Uruguay. Se les va a cambiar el motor para un motor a celda de combustible, a hidrógeno, digamos, y vamos a ver circular en algunos meses más, no sé cuánto, pero seguramente va a ceder a este gobierno. Vamos a ver circular camiones transportando madera movidos a hidrógeno. Y bueno, y esa planta de generación de hidrógeno, además, en el futuro puede estar asociado a un proyecto de inyectar ese hidrógeno en la red de gas de Paysandú. El proyecto es así, pero esa es una segunda etapa. La realidad es esa. Y después hay varios proyectos de hidrógeno dando sus primeros pasos en el país. Hay uno vinculado a un grupo alemán, al gobierno alemán, que está pensando en la zona de Tambores y que ha generado alguna polémica por el uso del agua en la zona de Tacuarembó, en la zona de Tambores, que es el límite de mi departamento además, pero que no hay ningún riesgo de eso. Y el otro grande que, bueno, ANCAP le adjudicó una licitación del CO2 y que hoy están las negociaciones sobre la participación de ANCAP en ese negocio y que están terminando el estudio de prefactibilidad y comenzando el desarrollo del proyecto de ingeniería, digamos, y los permisos y todo eso. Y bueno, y nosotros también comenzando a generar grupos de trabajo, porque el impacto que tiene una inversión de 4.000 millones de dólares en una región como Paysandú no es menor. Estamos hablando de una inversión mayor que la de UPM2. Entonces, esa planta va a generar combustible sintético, todo para el mercado europeo, puede vender en el mercado local también, depende de nuestra madurez como para poder hacerlo, pero perfectamente se puede vender en el mercado local. Obviamente que al principio va a ser un combustible que para nosotros puede ser caro, pero que cuando madure la tecnología y como todas, el desarrollo de la tecnología, seguramente
pase a tener precios accesibles. Y bueno, y vamos a poder optar entre echar un combustible fósil o echar un combustible sintético, una gasolina verde, digamos así. Y lo bueno que tiene eso es que no hay que hacer ninguna modificación ni en los surtidores de las estaciones de servicio, ni en los tanques de combustible, ni en los motores de nuestros autos. Cualquier auto a combustión puede usar ese combustible sintético verde. ¿Y cómo se produce ese combustible? Se produce a partir del proceso químico, sí. No es lo mío. Más que la tabla periódica, que era el primero, luego después no. Exacto. Pero básicamente es el hidrógeno a partir de energías renovables, es decir, ellos van a instalar su propia capacidad de generación de renovables con paneles solares y eólica en la zona, y la captura del CO2 que emite la planta de ANCAP de Alur Paysandú. Es un CO2 biogénico, es decir, producto de una biomasa, es muy rico y por lo tanto es muy utilizable. No es el único porque no es suficiente, también le deben comprar CO2 a otras generadoras de la región. Y bueno, con ese CO2 y el hidrógeno verde, por procesos químicos, se transforma posteriormente en combustible, gasolina verde, gasolina sintética. ¿Afectación al medio ambiente? ¿No hay? Ninguna. Porque este tema del agua, mucho se enfoca en la Ninguna. utilización de mucha agua para eso. Ninguna, mínima. Mire, no alcanzamos a gastar ni el 2% de lo que está destinado a riego en el país. No tiene, a ver, es un mito. Está bueno que la sociedad se interiorice, está bueno que protesten, que exijan soluciones. Hemos contratado un estudio de la Facultad de Ingeniería para que haga el estudio, hemos hecho un acuerdo. El uso del agua es muy pequeño, aún en el escenario de máxima, donde el Uruguay está pensando que vamos a producir 4.000 millones de dólares de hidrógeno. Para que tengamos una idea, en el escenario del 2040, que es donde está pautada la hoja de ruta, en ese escenario de máxima la afectación del agua es mínima. Pero además tenemos que tener claro algo. Primero, no afectamos el acuífero guaraní como se dice. Sí, hay perforaciones en la zona de Tambores, pero no llegan al acuífero guaraní. Y si llegara tampoco lo afecta. Y segundo, la otra planta toma del río Uruguay. El agua no es un recurso que está estático. Si usted mira, el río Uruguay tiene un caudal que pasan millones de litros de agua todos los días rumbo al río de la Plata a mezclarse con agua salada. Entonces, aprovechar parte de esa agua para procesos productivos, para generar riqueza, para generar mano de obra, es natural, la usamos para el consumo humano. Para que usted tenga una idea, la planta de Tambores, que es una planta mediana, digamos así, no es ni grande ni chica, esa planta va a consumir menos que lo que consumiría una ciudad de 7.000 habitantes. Menos que eso por día. ¿Cuántas ciudades de 7.000 habitantes? Multiplique cualquier ciudad por... ¿Y cuándo estarían operativas estas plantas? Y bueno, eso es un proceso largo. Cualquiera de inversión de esa magnitud requiere estudios muy profundos y muy largos. Uno piensa que tal vez podrían estar comenzando a finales del año próximo o comienzos del otro año, y después tienen aproximadamente la de Paysandú unos 36 meses de obra, es decir, 3 años de obra. No estamos hablando de plazos cortos, no es para este gobierno. Pero es un hecho de que las plantas están... Sí, todo está avanzando para que estén. Depende de algunas cosas, pero en principio nada haría pensar de que no se van a concretar. Obviamente que todo esto, repito, hay estudios previos que hay que llevar adelante, son empresas que no arriesgan porque sí, cuando lo hacen es porque están seguros, y tienen que tomar todos los recaudos necesarios. Todo hace pensar de que no va a haber contratiempos y que está más que analizado el tema, y esperemos que si no somos nosotros, el próximo gobierno pueda estar inaugurando esas plantas. Así que, como verá, esto es hacia el futuro, como le decía al principio. Creo que esto es lo más grande que vamos a dejar, la gran transformación que vamos a dejar encaminada en materia de energía para el país. Barry, brevemente, pues también no hay mucho porque el país no tiene tanto. El tema minería. No, minería tenemos muy poca, básicamente es una minería de árido para la construcción, que no es menor, pero lo tenemos. Y después tenemos alguna minería de piedra preciosa en Artigas que hemos buscado incentivarla, hemos tomado en este periodo de gobierno algunas medidas que ha logrado potenciar el sector. ¿Y con el hierro? Y hierro se está explotando, pero nada que ver con aquel proyecto Aratirí,
que era gigantesco para lo que es el Uruguay. Ese proyecto se cayó, no parece que en el futuro vaya a haber una explotación de ese proyecto, reavivar ese proyecto, no parece que no. Y hay algunos yacimientos de hierro que están produciendo, pero produciendo muy poco, ¿no? ¿Pero hay futuro en el tema? Hay futuro, pero nuestra minería es pequeña. No nos ilusionemos con tener grandes yacimientos mineros, salvo ese de Aratirí, por una circunstancia muy especial, donde el valor del hierro era alto en el mundo. Entonces nuestros yacimientos, que tienen un porcentaje bajo, se hacían valedero, digamos, pero cuando el precio cae ya no es tan rentable traerlo. Y bueno, pero hay yacimientos de oro también. Hay algún proyecto minero de oro en la zona de Tranquera, en Rivera, que hoy está, digamos, abandonado, que cesó su actividad, pero que hay algunos indicios de que en un futuro pueda volver a reactivarse. Estuvimos cerca de poder reactivarlo, después con la pandemia se cayó ese inversor, pero bueno, no perdemos la esperanza. Pero repito, es una minería pequeña. ¿Hacemos la última pausa? ¿Cómo no? Y hablamos del hombre político. Bueno. Colorado, que conoció el Partido Colorado en su máxima expresión y ahora sí, remando. Y lo quiero conocer, lo quiero seguir viendo. Hacemos la pausa y continuamos dialogando en el último bloque con Walter Berry. Ingresamos al último bloque de Perspectiva Real. Berry, política. Usted es un hombre político, lo decíamos al principio. Un animal político. Y sigue con... Bueno, ahora pasó a animal, bueno, está bien. Sigue haciendo política, más allá claro, del trabajo en el ministerio. ¿Qué expectativas tiene para el Partido Colorado en este momento? Bueno, yo creo que no hay que dramatizar la situación del Partido Colorado. El Partido Colorado siempre, en esta etapa, digamos, después del gobierno de Jorge Valle, que nos tocó atravesar la crisis del 2002 y votar muy mal en la elección del 2004, posteriormente tuvimos altibajos, tuvimos un pico alto con Pedro Bordaberry en la elección del 2009, y posteriormente caímos algunos puntos, y en esta última elección volvimos a tener esos niveles bajos. Yo creo que tampoco hay que dramatizar la situación. Creo que en la medida que el partido encuentre un candidato que esté a la altura del desafío de dar la batalla, seguramente va a volver a tener niveles adecuados. El partido ha demostrado que tiene hombres capacitados para gobernar. De hecho, hoy tenemos muchos en los cargos importantes de gobierno. Tenemos ministros, tenemos un secretario, tenemos directores de entes, presidentes de entes, el presidente de ANCAP es Colorado, por nombrar uno solamente. Creo que ha demostrado que sigue siendo un partido que forma gobernantes. Y si usted lo compara con lo que eran años atrás, cuando estábamos en oposición y no podíamos mostrar eso, yo creo que estamos mucho mejor. ¿Nos falta un candidato? No sé si nos falta un candidato. Tal vez nos falte el candidato que queremos, pero tenemos muchos candidatos dispuestos a hacer el esfuerzo y dar la batalla. ¿Y usted personalmente qué piensa? ¿En quién Yo creo piensa? que el candidato del partido es Pedro Bordaberry, sin ninguna duda, pero esa decisión no es mía, ni del partido, de Pedro. Y la va a tomar él, y si decide no volver, nada que reprocharle. Digo, ahí hizo el esfuerzo en los peores momentos y lo hizo dejando el alma en la cancha. Cuando fue legislador fue el mejor, por lejos, por goleada. ¿Y qué le podemos reprochar? Que no tenga ganas de volver, yo no se lo voy a reprochar, y creo que el partido tampoco. Lo que digo es que si volviera, hace la diferencia. No hay ninguna duda que hace la diferencia. Y pone al partido a pelear de igual a igual dentro de la coalición. Y eso sería muy bueno. Ahora, no sé si estamos a 250, y si no vuelve, 190 tendremos otros. Yo creo que hay varios que quieren, que están pidiendo pistas y que pueden ser muy buenos. Y creo que allí va a estar dada
la contienda, como todos los partidos. El Frente Amplio tiene 4 candidatos y algunos dan por cerrada la elección. Yo creo que no. El Partido Nacional tiene 3. Entonces, el Partido Colorado tiene 2 o 3 también, o 4. Bueno. ¿Y usted en Paysandú? ¿Usted recuperó la banca que había perdido el Partido Colorado en Yo su momento de recuperé la banca en el diputados? 2009 y después, bueno, se ha mantenido hasta ahora. Por lo tanto, en Paysandú el partido tiene una banca segura. Yo voy a dar la batalla. Voy a dar la batalla, sí, no tenga ninguna duda. Me considero un hombre de partido y me gusta jugar en el escenario político. Obviamente que sé separar las cosas. Cuando estoy en el gobierno, soy un hombre de gobierno y tengo que atender a todos, a los colorados, a los de la coalición y a los que no nos votaron. Porque la función de gobierno implica eso. Ahora, cuando llegue el momento electoral, cuando decida dejar mi cargo, voy a dedicarme a la actividad política en mi departamento seguramente, y por qué no también en dar una mano a nivel nacional. Un poco por la visibilidad que me permite el cargo que tengo. Claro. Pero creo que es lo que debemos hacer los hombres políticos, fortalecer los partidos. La democracia se fortalece en la medida que haya partidos fuertes. Y para que los partidos se fortalezcan, sus dirigentes, sus referentes tienen que trabajar en la cancha política. Y esa es nuestra tarea, no hay ninguna duda. ¿Coalición para la intendencia? Yo creo que la coalición ¿se puede dar? Sí, se podría dar. Yo creo que la coalición debería darse a todos los niveles. Yo creo que debemos entender que acá votamos en 2 bloques y que es válida para la elección de octubre y noviembre, pero también es válida para las municipales. Y deberíamos avanzar hacia allí. Obviamente que todo es un proceso de lento, de ir acostumbrándonos a esto de la coalición, que seguramente no nos lleve a que en esta instancia que viene tengamos coalición en todos los departamentos, pero seguramente tengamos en 5 o 6. 6 son los que hoy estamos hablando: Montevideo, Canelones, Rocha, Paysandú, Salto y Río Negro. Son los 6 departamentos en los cuales habría algún consenso como para avanzar a hacer coalición. Porque son departamentos donde el Frente Amplio ya gobernó. Son los departamentos donde el Frente Amplio gobierna o gobernó y puede volver a gobernar. Cerro Largo, por ejemplo, que el Partido Nacional Bueno, ha estado allí el Partido Nacional entiende difícil, que no es necesario. Yo entiendo que debería hacerse la coalición igual, que no es un problema de necesidad, sino que es un problema de fortalecimiento de todos los partidos que integramos la coalición, porque en definitiva debemos votar juntos no solamente en noviembre, sino que también en las otras instancias y compartir los gobiernos. Pero bueno, por eso digo, eso es una curva que va a ir avanzando, que se va a ir dando con el tiempo, en la medida que entendamos que esto se vota entre 2 bloques, y mucho más en los gobiernos departamentales, donde no hay balotaje. Y la gente hace el balotaje, es la única vuelta que tiene, la única opción que tiene, que es la única elección. Es en mayo del año electoral municipal. Y eso se nota. Hay 2 partidos que se compiten en el gobierno y que son relativamente fuertes, y los demás somos muy pequeños en esos departamentos. ¿Por qué? Porque no tenemos chance de pelear la intendencia. Entonces la gente que votó a esos partidos, a nuestro partido en este caso, en esos departamentos, opta por votar al que no, a favor del que, para que le gane al que no quieren que gane. ¿Ah? Esa es la realidad. En Rivera, por ejemplo, es la inversa. El fuerte es el Partido Colorado. Y cuando llega la hora de ver los votos, terminamos mayoritarios sobre los demás, que son más pequeños. Bueno, es parte de eso lo que digo. Entonces, me parece natural que debemos entender que debemos votar juntos en todos los departamentos, en todas las instancias electorales. Pero repito, es algo que se va a ir dando con el tiempo seguramente, de una coalición que tiene relativamente poca vida. Tenemos apenas una elección. Bueno, tuvimos antes, pero no llegamos al gobierno. Claro. De gobierno una. ¿Y esa coalición de gobierno llega al final del mandato? Sí, claro. Porque hasta ahora la gran mayoría de las veces, llega, acuerdos blancos y colorados, ¿no? Llega. No tenemos grandes diferencias. Tenemos perfilismos. En política el perfilismo es válido. Algunos juegan más fuerte ese perfilismo que otros. A algunos le puede parecer hasta desleal la forma de poner la pierna, digamos así, si estuviéramos hablando de fútbol, pero en definitiva cada uno buscamos nuestro perfil. Lo que es claro, que me parece que nadie lo puede dudar, es que en las grandes leyes nos pusimos de acuerdo. Y en el cumplimiento del compromiso por el país, si uno lo mira, no quedó nada para atrás. Lo aplicamos todo. Entonces, ¿en qué tenemos diferencias? Bueno, tenemos diferencias en lo que no teníamos acuerdo. ¿Por qué? Y bueno, porque somos partidos diferentes.
porque somos partidos diferentes. Entonces yo creo que no hay que dramatizar esas diferencias. Berry, y usted, diputado, eso es seguro que va a estar presentando Y bueno, su voy a plancha. estar peleando. ¿Pero Sí. y a la intendencia? No están mis planes ya jugar por la intendencia. Sí están mis planos, en la medida que pueda haber un acuerdo con el intendente actual, con Olivera, poder apoyarlo. Y si hubiera un lema común, votar en coalición en el departamento, y entienden que yo sumo a esa coalición para que el departamento siga en manos de la coalición, lo haría con mucho gusto. Pero repito, eso es hacer futurismo. No sé si va a haber coalición en Paysandú. Si lo hubiera, y tengo que jugar ese partido, lo jugaría con mucho gusto. Lo que sí tengo claro es que tengo que jugar en octubre para que la coalición siga ganando y siga gobernando, y eso lo voy a hacer. Berry, le agradezco mucho su tiempo en Perspectiva Real, el poder conversar, y más adelante sin duda charlaremos nuevamente. Bueno, gracias a ti, y es un gusto, ha sido una charla más que amena y me sentí muy cómodo. Me alegra mucho. Nosotros en 7 días estamos en Perspectiva Real.